Este es un Rolls-Royce Silver Shadow de 1973 y era el tope de gama hace ya 50 años, el Rolls-Royce definitivo, el Phantom de su época. Pero teniendo en cuenta que fue, bueno, hace 50 años, tienen algunas diferencias con respecto a los Rolls-Royce modernos. Hoy voy a llevarte en un recorrido por este coche y voy a mostrarte cómo era la vida en el Rolls-Royce Phantom de los 70. Digo Rolls-Royce Phantom de los 70 porque este era el Phantom de su época, el mejor sedán de Rolls-Royce que podías comprar hace 50 años. He tomado prestado este coche de Motor Cars of Mainline, un excelente concesionario en Filadelfia, que siempre tiene un inventario emocionante, interesante, raro y poco común. Y hoy he tomado prestado uno de sus coches más interesantes y, francamente, uno de los más interesantes que he reseñado. Primero, un poco de historia. Si sigues el linaje de los sedán de Rolls-Royce hacia atrás, empiezas con el Phantom, antes de ese estaba el Silver Spirit, y antes de ese, este coche. Rolls-Royce fabricó estos desde el 65 hasta los 80. Usaba un V8 de 6,75 litros que producía apenas 189 caballos y tenía una transmisión automática de 4 velocidades fabricada por General Motors. En fin, hoy voy a mostrarte el Silver Shadow y te enseñaré todas las curiosidades y detalles del sedán insignia de Rolls-Royce de hace 50 años. Luego lo sacaré a la carretera y después le daremos una puntuación. Ya estamos por aquí una semana más y, como siempre digo, muchas gracias por apoyar el canal y permitirme seguir creciendo con él y traeros lo mejor del canal de Dodge Demuro, doblado a tu lenguaje favorito, así que puedes suscribirte o dejarme un like. Voy a empezar por el frente con un par de elementos interesantes, empezando por los faros. Los coches de lujo modernos integran el nombre de la marca en la carcasa del faro y se ven muy elegantes y modernos. Bueno, Rolls-Royce no podía hacer eso en aquel entonces, simplemente usaban estos faros circulares, así que en su lugar colocaron las iniciales RR entre las dos bombillas, la de la luz normal y la de la luz alta. Era como un precursor interesante de meter el nombre o el logo de la marca dentro del faro. Pasamos a nuestro amigo, el espíritu de Ecstasy de Rolls-Royce. Así llaman a su adorno del capó y su diseño. Parece una mujer con alas, y lo interesante del espíritu de Ecstasy es que no está fijo, parece que sí, pero en realidad puedes moverlo. Supuestamente era por seguridad para los peatones, y si atropellabas a alguien, no quedaría atravesado por la figura. Lo más curioso es que no solo puedes moverlo hacia atrás y hacia adelante, sino que también puedes girarlo. Puedes tener tu espíritu de Ecstasy mirando hacia un lado, lo cual es bastante inusual, pero quizá era una característica que los excéntricos dueños de Rolls-Royce aprovechaban. Lo siguiente de lo que hay que hablar son las ruedas. Siempre me han parecido interesantes las llantas de esta época de Rolls-Royce. Obviamente cubren las tuercas para no exponer nada desagradable, pero lo interesante es la cantidad de círculos involucrados. Evidentemente, toda la llanta es un círculo. Si miras más de cerca, hay un círculo dentro de un círculo, y si miras más de cerca, hay otro círculo dentro de ese círculo, y luego un círculo rojo pintado alrededor. Es como para enfatizar que este coche es muy lujoso. También es curioso que la tapa de la válvula de aire tenga el logo de Rolls-Royce y un buen ejemplo de atención al detalle incluso para los 70. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es el techo. La mayoría de estos Silver Shadow tenían este techo tipo Landau. Era como un techo de vinilo para darle la apariencia de un falso convertible. Algo curioso de este en particular es que parece que Rolls-Royce no podía encontrar un proveedor que cubriera todo el techo de una pieza en vinilo. Así que en su lugar hay como 3 paneles y luego hay unas costuras descentradas que recorren el techo donde los unieron. No es precisamente el look más elegante, pero era lo mejor que podían hacer en los 70. Otra cosa antes de entrar es que puedes ver que este coche tiene una especie de franja plateada de adorno que recorre todo el lateral. Pues bien, Rolls-Royce decidió ocultar las manijas de las puertas integrándolas en esa franja plateada, lo cual es una buena idea y se ve bien. Aunque hay que señalar que después básicamente pusieron el bombín de la llave fuera de la franja y arruinaron toda la estética de ocultar el sistema de apertura de la puerta. Pero bueno, ahí están. Lo curioso es que no basta con tirar de ellas para entrar. Te acercas al coche, presionas un botón y luego tiras de la puerta. Eso era relativamente común en la época en que se fabricó este coche, pero por los estándares modernos ya nadie hace eso. Y una vez dentro pasamos a los paneles de las puertas y francamente podría hablar un buen rato de los paneles de las puertas.
Voy a empezar con los espejos, que son muy inusuales. El control del espejo del lado del conductor está en el panel de la puerta. Es una pequeña palanca, la mueves y el espejo se mueve en la dirección correspondiente. Eso es raro hoy en día, pero bastante común para la época. Lo que no era común en esa época es que los espejos sean distintos. El espejo del conductor es circular y se controla desde el interior. El del pasajero es rectangular y para ajustarlo tienes que salir y moverlo a mano desde fuera del coche. ¿Por qué? Pues mi teoría es que este Silver Shadow se vendió originalmente solo con el espejo del lado del conductor, como muchos coches de los 70. Probablemente el dueño añadió el espejo del pasajero más tarde y eligió uno rectangular. Y aún no he terminado con el panel de la puerta, de hecho ni cerca. Quizás pienses, espejos manuales tampoco es tanto, ya que el coche es viejo, pero lo interesante es que tiene seguros eléctricos. Pulsas este pequeño botón en el panel de la puerta y puedes oír los seguros accionándose. Debió ser uno de los primeros coches con esa función muy avanzada para la época. Pudo resolver los seguros eléctricos, pero no pudo con los espejos eléctricos, ni siquiera con poner dos espejos. Y otra decisión rara son los elevalunas eléctricos. Ven al panel de la puerta y puedes ver todos los botones, pero no tienen etiquetas y están en fila, así que es difícil saber cuál corresponde a qué ventana. ¿Cómo sabes cuál es la trasera y cuál la del conductor, cuál la del pasajero? Es como un juego de adivinanza cada vez que bajas la ventana, hasta que memorizas el orden de los interruptores. Y hablando de los interruptores de las ventanas, me encanta que todos estén como enmarcados en una placa cromada plateada. Es como si en Rolls-Royce dijera, no podemos simplemente poner los interruptores ahí, tenemos que enmarcarlos en plata para lograr la apariencia que queremos. Y tengo que admitir que se ven bien, o al menos se veían bien en los 70. Otra cosa interesante en el panel de la puerta, quizás la más interesante, es que hay un apoyabrazos. Eso no es tan raro, pero en este coche es ajustable. He visto muchos coches modernos, incluso de lujo, con apoyabrazos en las puertas y nunca son ajustables. Pero en este coche sí podías ajustarlo hasta tu altura perfecta, para que descansaras el brazo mientras conducías. Y hablando de apoyabrazos inusuales, hablemos un segundo de los reposacabezas. Este coche tiene asientos delanteros enormes, anchos y mullidos, y luego miras los reposacabezas y son diminutos. Podrían ser 3 veces más ancho y aún así no cubrirían toda la parte superior del asiento. No sé por qué decidieron poner reposacabezas tan pequeños, pero supongo que deberíamos sentirnos afortunados de que tengan reposacabezas, ya que muchos coches de esa época ni siquiera los tenían. Pasamos a algunos interruptores, diales y botones raros del coche, y como puedes imaginar hay bastantes. Voy a empezar con el control de crucero, que Rolls-Royce llama Speed Control, porque, claro, lo llamaban diferente. Para encenderlo había un pequeño botón y un interruptor a la derecha del volante. Era muy raro, había un interruptor para encenderlo o apagarlo, y luego a la izquierda del interruptor un botón para activarlo una vez encendido, y a la derecha otro botón para reanudar si habías cambiado la velocidad y querías volver a la previa. Y así era como funcionaba el Speed Control en un Rolls-Royce de hace 50 años. Después pasamos a las direccionales. La palanca de intermitentes es normal, está en el lugar normal, funciona normalmente, y lo curioso son las luces de intermitente en el cuadro de instrumentos. Son las luces de advertencia más pequeñas que he visto en mi vida. Me gusta el hecho de que cuando las direccionales están encendidas puedes ver el pequeño medidor de amperaje de la batería como bailando arriba y abajo, dependiendo de si las luces direccionales están encendidas o apagadas, porque encenderlas consume lo suficiente como para notarse en el sistema eléctrico. Lo siguiente, la bocina. La bocina está en el lugar normal, en el centro del volante. Suelo burlarme de los coches antiguos porque sus bocinas no van de acuerdo con el tipo de vehículos que son. Por ejemplo, los Ferraris de esa época tenían bocinas como de notas musicales, pero la bocina del Rolls-Royce es perfecta para este vehículo. Escúchala. Después, pasando justo a la derecha de la bocina, tenemos la palanca de cambio. Salía de la columna de dirección, lo cual era bastante estándar en ese tiempo. Lo interesante de la palanca de cambios en la columna es que si mueves la cabeza y miras dónde sale de la columna, puedes ver que tiene un patrón de palanca de transmisión automática bastante tradicional, como muchos coches con palanca tenían, excepto que aquí está en la columna. Es como si simplemente me lo hubieran subido ahí y hecho exactamente lo mismo. Lo interesante de la palanca de cambios es que es increíblemente fácil moverla entre marchas. Súper fácil, es como encender las direccionales, sinceramente. Una vez que la colocas en una marcha, sin embargo, puedes sentir cómo el coche se mueve hacia adelante o hacia atrás. Lo siguiente es el encendido. Está a la izquierda del volante y es bastante simple. Metes la llave, giras y enciendes el coche. Encima del encendido están las luces, off, park y hid.
Giras esa perilla y eso enciende las luces, bastante simple. Lo que no es tan simple es ese pequeño botón negro a la izquierda del encendido, sin etiqueta. Presionas el botón y se abre la tapa del combustible. ¿Quién lo iba a saber? ¿Habrían matado a Rolls-Royce por poner un pequeño icono que lo dijera? En fin, una vez que descubres eso, es bastante simple. Menos sencillo es el otro botón sin etiqueta. Está a la derecha del volante. Cuando lo presionas, se enciende la luz del refrigerante y el coche hace un ruido extraño. Mira. No tengo ni idea de qué se supone que hace el botón, aunque seguramente algún trabajador de la fábrica de Rolls-Royce en el 73 aparecerá para decírmelo en un lenguaje muy severo. Ese botón es brillante, estaba diseñado perfectamente. Otra cosa interesante del interior del coche es el volante en sí. El aro es increíblemente delgado, puedes envolverlo con un solo dedo, si quieres. Eso era bastante común en los 70, nadie hacía volantes gruesos como los que tenemos ahora. Más allá del aro delgado, tenemos que hablar de cómo encender los limpiaparabrisas. No es una palanca que sale de la columna de dirección como en la mayoría de los coches modernos. En su lugar, hay una pequeña perilla en el tablero que dice Wipe, y ahí eliges entre varias opciones de cuánto quieres que limpie. Lo curioso es que el lavaparabrisas sí está en la columna. Está en la palanca de las direccionales, la empujas hacia dentro y eso lava el parabrisas. Otra ubicación rara, te mostré cómo encender las luces, pero las luces altas no están ahí, y tampoco están en la palanca de las direccionales. En este coche enciendes las luces altas presionando un pequeño interruptor circular en el suelo, al lado del pedal del freno. Esto era común en los coches de los 70, pero hoy resulta casi inconcebible. ¿Por qué no poner un interruptor junto al speed control y hacerlo más fácil? Otro interruptor interesante en el coche está junto al reloj, para la antena de la radio. Presionas este interruptor y la antena sube automáticamente. Así obtenías mejor recepción mientras escuchabas la radio. Era una de las pocas cosas en este coche que ya no funciona, porque hace como unos 30 años alguien se cansó de que se rompiera. A la derecha de los diales e interruptores tienes la guantera. La guantera es inusualmente pequeña para un coche tan grande, pero eso no implicó a Rolls-Royce hacer la puerta de la guantera con una pieza maciza de madera. No solo es pesada, sino que tiene como 1 pulgada de grosor, así que si había algo haciendo ruido dentro, no lo escucharías. Lo interesante de la guantera, por supuesto, es el manual del propietario, obviamente. Este no es el original, pero sí una copia y dentro hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo, en la página 9, ahí describe las funciones básicas del coche y puedes ver que Rolls-Royce se refiere al encendedor no como encendedor de cigarrillos, sino como encendedor de cigarros. Lo cual es probablemente más acertado. De todas formas, Rolls-Royce conocía bien a sus clientes y eso es lo que iban a encender con él. Otro punto curioso en el manual está en la página 57, cuando habla de las posiciones D y L. Si miras la palanca de cambios, verás que dice P, R y D, como un automático normal, y luego una I. Bueno, resulta que significa intermediate. Si quieres más rendimiento, la I limita el coche a primera y segunda para mejor aceleración y deceleración. Se supone que debes usarla en tráfico pesado o en terreno montañoso. Algo interesante es que el manual dice específicamente que en la I no hay protección de cambio de marcha de segunda a tercera, lo que significa que si la dejas en I y revolucionas demasiado, podría sobrepasar el motor y dañarlo. Así que probablemente lo mejor es dejarlo en D. Al final del manual también hay cosas curiosas. Me gusta que en la página 181 hay una tabla de conversiones, de pulgadas a centímetros y de millas a kilómetros. Por si acaso, ya sabes, conduces tu Rolls-Royce y te da curiosidad convertir esas medidas, pues ahí lo tienes. También es interesante en la página 180 que hable que Rolls-Royce Motor School of Instruction, que es como una escuela de manejo, como la que tendrías si compras un Porsche y vas a su escuela. Pero aquí dice específicamente que este curso está destinado principalmente a los chófers, que se encargan del cuidado de un Rolls-Royce por primera vez. En otras palabras, no era para ti, enviabas a tu chofer y él aprendía a cuidar y conducir tu Rolls-Royce adecuadamente. Pero el manual no es lo único curioso dentro de la guantera. Otra cosa interesante es que el botón para abrir el maletero está ahí dentro. Lo presionas y se abre el maletero, así puedes ir atrás y abrirlo sin usar la llave. A la derecha de la guantera hay un interruptor más que dice Map. Lo presionas y enciende la luz de mapas, para que el pasajero pueda sentarse aquí y leer mientras el conductor maneja. Otros elementos interesantes están en el centro. Lamentablemente puedes ver que el estéreo de fábrica fue retirado. Me imagino que hubiera sido un festival de rarezas, pero
Debajo tenemos los controles del clima, y son muy extraños. Hay uno para las salidas superiores y otro para las inferiores. Las superiores son las rejillas en el tablero y las inferiores para tus pies. Puedes ver que en el medio dice Pull for Quantity. Así que si quieres más, simplemente tiras y tiras hasta alcanzar la cantidad deseada. Eso era algo raro. Probablemente no veas muchos coches con un control que diga tira para la cantidad. Bajas más y ves otros controles curiosos, por ejemplo, el del ventilador en esta palanca. La mueves de arriba a abajo para elegir la velocidad. También está la palanca para el desempañador trasero y mi favorito, el interruptor de las intermitentes de emergencia. Lo presionas y una pequeña luz parpadea para avisarte que están encendidas. Las luces direccionales en el cuadro de instrumentos no parpadean como en los coches modernos. Solo esa pequeña luz lo hace. Debajo de todos esos controles, tienes otro elemento interesante. Puedes ver que hay dos pequeños interruptores debajo de todo eso y parecen controles de espejos eléctricos. En realidad, esos son los controles de los asientos. Este coche tiene asientos eléctricos, aunque estos solo muevan la parte inferior hacia adelante o hacia atrás o arriba y abajo. Para mover el respaldo todavía hay una pequeña palanca manual. Aún así, asientos eléctricos era bastante avanzado para el 73. Sin embargo, para que no pienses que estás en un coche del futuro, recuerdas que esto es de los 70 cuando miras el cenicero. Se le puso mucha atención a este cenicero. Cuando está cerrado, es solo esta bonita tapa plateada con pequeñas ranuras negras. Mueves las ranuras negras y entonces se revela el cenicero real, que tiene más ranuras negras para que puedas volver a cerrarlo. Es bastante grande, y en esa época cuanto más grande era el cenicero, más lujoso era el coche. Pasamos a los asientos traseros. Los asientos traseros en estos Rolls Royce antiguos no son tan exagerados como se han vuelto en algunos de los modelos modernos, con todas esas funciones locas, pero hay un par de detalles aquí atrás y uno de ellos son los reposapiés. Este coche tiene reposapiés alfombrados que puedes quitar y colocar exactamente en el lugar que quieras, con pequeños bordes de adorno a los lados para hacer juego con los asientos y la otra alfombra. Esto era de los días antes de los reposapiés eléctricos retráctiles, así que en su lugar tenías que ajustar tu propio reposapiés. Es interesante aquí atrás el hecho de que cada pasajero trasero tiene su propio cenicero y encendedor, o debería decir encendedor de puros. El cenicero y el encendedor están integrados en la puerta, tanto del lado del conductor como del pasajero, lo que significa que hay más encendedores y ceniceros atrás que delante. Otro detalle curioso aquí atrás está en los pilares traseros. Hay un espejo para que puedas mirarte. Y por si no pudieras mirarte lo suficiente, hay un pequeño interruptor junto al espejo que enciende una luz directamente arriba de él, para que puedas verte con más claridad. Y finalmente, lo otro interesante aquí atrás es el apoyabrazos central trasero, que tiene un mecanismo curioso. Tienes que bajarlo como cualquier otro apoyabrazos central en cualquier otro coche. Pero tiene esta especie extraña de cuero detrás que se mueve hacia arriba en su lugar, de modo que no arruine la apariencia del apoyabrazos cuando está abajo. Pasamos al maletero, o debería decir al boot. Y este es realmente un maletero inusualmente grande. E incluso para los coches de los 70, este era un maletero enorme, especialmente teniendo en cuenta que no era un coche gigantesco. Es descomunal, parece la caja de una camioneta aquí atrás. No hay tantas cosas interesantes en el maletero, y un detalle curioso es el hecho de que todo el maletero está cubierto con esta alfombra negra con ribetes blancos para que se vea realmente elegante, tal como lo haría el maletero de un coche de lujo moderno. La otra cosa interesante en el maletero es que hay una pequeña lengüeta a un lado, y cuando tiras, es una liberación secundaria para la tapa del combustible, por si acaso deja de funcionar ese pequeño botón que tenemos delante. Pasamos al motor. Primero echemos un vistazo al famoso V8 de 6,75 litros de Rolls Royce. Hoy no es tan glorioso como probablemente lo fue hace 50 años. Antes de hablar del motor, quiero hablar del tirador del capó, que es bastante raro. Está dentro del coche y en general en el lugar habitual, debajo de la columna de dirección, pero a la derecha y no a la izquierda. Eso no es tan raro, y lo extraño es que es como una palanca muy ancha, de gran calidad, cara, pesada, que tiras hacia arriba y eso libera el capó. Este debe ser el mejor tirador de capó que he visto jamás. Quizás porque Rolls Royce sabía que la gente se iba a pasar levantándolo con frecuencia. En fin, hay un par de cosas interesantes aquí debajo. Una de ellas es el líquido de frenos. Este coche tenía un sistema hidráulico de frenos muy complicado, demasiado complejo para explicarlo en uno de mis vídeos, pero uno de los resultados de eso es este letrero de advertencia en la tapa del depósito de líquidos de freno. Dice que tienes que rellenar el líquido de frenos después de que el coche haya estado encendido exactamente 4 minutos. Obviamente, si han pasado solo 3 minutos o si han pasado 5, dañarás el coche gravemente. Así que debes contar con un cronómetro de 4 minutos o
o hacer que tu chofer lo cuente, después de haber ido a la escuela de instrucción. La otra cosa curiosa bajo el capó es que en el cortafuegos hay una palanca remachada que dice Rolls-Royce Silver Shadow, solo para acabar con cualquier discusión o apuesta que puedas estar teniendo con tus amigos. Y así ha sido el recorrido por el sedán insignia de Rolls-Royce de hace 50 años. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Conduciendo el Rolls. Sí, ya sé que se ve un poco inestable, me voy a disculpar. Hoy olvidé mi soporte de cámara habitual, así que estoy usando uno de repuesto y no es muy bueno. Una de las primeras cosas que notas al conducirlo es que el volante es ridículo. Y girarlo prácticamente lo puedes hacer sin esfuerzo. La gente habla de cómo puedes girar un volante con el meñique en un coche eléctrico. Podrías girarlo con la mente. Solo mirándolo. Es el volante más suave que he sentido en toda mi vida. Mirar hacia adelante y ver el emblema de Rolls siempre es gracioso. Aunque estés conduciendo esto y estos coches valen, no sé, unos $12.000 o 15.000, aún se sienten mejor que todos los demás. Y justo lo tuve en el concesionario y un tipo entró, un detallador, y dijo: ¡oh, qué coche tan hermoso! ¡Increíble! Sin tener ni idea de que es un coche usado de $5.000, $10.000, $15.000 según la condición. Porque la gente ve Rolls-Royce y siempre asume que es lo más increíble. La calidad de marcha es excelente. Este coche tiene el mismo tipo de suspensión hidráulica que aquellos viejos Citroën. Y cuando pasas por baches, los absorbe. No es tan silencioso como un modelo moderno. El único sonido que puedes oír es el tic-tac del reloj. Pero cuando pisas a fondo puedes escuchar el motor. La pregunta es, han pasado 50 años. ¿Cómo sonaba en su época? Probablemente era más silencioso en aquel entonces. El balanceo de la carrocería en las curvas es ridículo. No hay coche desde que este se fabricó que pudiera salirse con la suya con ese grado absurdo de balanceo. En cuanto a rendimiento, no lo llamaría rápido. Y eso es básicamente todo. Lo que realmente me impresiona es lo increíblemente fácil que es girar el volante. No hay ninguna intención de hacerlo un coche deportivo. Esto era un coche de lujo en los días en que no todos los coches de lujo tenían que ser también deportivos y bla bla bla. Es razonablemente cómodo, ciertamente más cómodo que otros coches de esta época que he conducido. Es como ese Cadillac de los 70 que probé hace un año. Pero no es tan suave como para absorber completamente los baches y que todo sea absolutamente perfecto. Es un buen andar, pero no es increíble. De la misma forma, los asientos son agradables, no muy extraordinarios, pero como eran los 70 y como la mayoría de los coches no eran tan buenos, se entendería que este era el estándar del lujo. Y así era el Rolls-Royce Silver Shadow del 73. El Phantom de su época. Es difícil imaginar un tiempo en el que este fuera el mayor lujo que podrías comprar. Un tiempo antes de las pantallas, los ornamentos de capó retráctiles y las puertas automáticas, pero en los 70, este era el sedán de lujo. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 39 de 100. Aquí lo puedes ver comparado con otros modelos de Rolls-Royce que he reseñado y con el Cadillac El Dorado del 77 de la misma época. El Cadillac es más cómodo, más llamativo a la vista y mucho más fiable y aún así supera el Silver Shadow.